A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de vibrar. 22 llamadas perdidas. El nombre de mi hijo aparecía una y otra vez en la pantalla como si quisiera atravesarla. No contesté. Me quedé sentada en la orilla de la cama con el celular en la mano, escuchando el silencio de mi casa. La noche anterior había aceptado algo que ninguna madre debería aceptar jamás: ver la boda de su propio hijo por una pantalla. Y aún así había respondido con calma. Está bien, les deseo felicidad. No grité, no supliqué, pero algo se había roto, y ellos apenas comenzaban a notarlo. Me llamo Rosa María Hernández. Tengo 62 años. Soy viuda desde hace casi una década y vivo en una colonia tranquila al sur de la Ciudad de México. Mi vida no es lujosa, pero es ordenada. Trabajo medio tiempo como asistente administrativa en una pequeña empresa de seguros. No es el trabajo de mis sueños, pero me ha dado estabilidad, y durante muchos años eso fue suficiente para mí. Tengo un hijo, mi único hijo, Daniel, 33 años, inteligente, educado, con una sonrisa que siempre lograba convencerme de que todo estaría bien. Lo crié prácticamente sola desde que su padre falleció de un infarto inesperado cuando Daniel apenas tenía 19. Desde entonces, mi vida giró en torno a una sola misión: que mi hijo nunca sintiera que le faltaba algo. Quizá por eso, cuando Daniel me llamó hace un año para decirme que se iba a casar con Lucía, yo lloré de emoción. No porque no supiera que algún día pasaría, sino porque una parte de mí aún veía a ese niño que me esperaba despierto cuando yo llegaba tarde del trabajo. A ese joven que me decía: no te preocupes, mamá, yo puedo con esto. La boda sería en Cancún. Algo sencillo, mamá, pero bonito, me dijo Daniel. Yo asentí, aunque sabía que sencillo y Cancún rara vez van de la mano. Aún así, no dudé. Ayudé con lo que pude. Primero fue el anticipo del salón frente al mar, luego el fotógrafo, después parte del banquete. Cada transferencia la hice sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo. Era su día. Yo no necesitaba nada más. Lucía siempre fue correcta conmigo, educada pero distante, de esas personas que sonríen sin que los ojos acompañen el gesto. Nunca discutimos, nunca tuvimos problemas abiertos, pero tampoco hubo verdadera cercanía. Yo me decía a mí misma que era cuestión de tiempo, que cuando fuera su suegra, cuando llegaran los nietos, todo cambiaría. Hace 3 semanas, Daniel y yo hablamos por teléfono. Me contó de los últimos preparativos, de los nervios, de lo rápido que se estaba yendo el tiempo. Yo le pregunté por los vuelos, por el hotel, por los detalles. Él me respondió con frases cortas, distraídas. Pensé que era el estrés. No quise presionar. El mensaje llegó un martes por la noche. No fue una llamada, no fue algo dicho de frente, fue un texto de Lucía. Hola Rosa, queríamos comentarte algo importante. Por temas de organización y decisiones familiares, hemos decidido que la boda será muy íntima. Si quiere participar, puede verla por livestream. Esperamos que lo entienda. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera. Sentí como el aire se me iba quedando atrapado en el pecho. No decía lo sentimos, no decía nos duele, solo decisiones familiares. Como si yo no fuera familia. Lo que más dolió no fue el mensaje en sí, fue lo que vino después. Le escribí a Daniel, algo corto, algo simple. ¿Esto es verdad? Pasaron varios minutos antes de que respondiera. Sí, mamá, es lo mejor. Así evitamos problemas. ¿Problemas? Yo era el problema. Me quedé sentada en la cocina, mirando la mesa donde tantas veces comimos juntos. El café que me había servido se enfrió sin que yo diera un solo sorbo. Pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta ese momento, en todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías,
y aún así, ahí estaba siendo apartada como un estorbo. Quise llorar, de verdad quise, pero no pude. En lugar de lágrimas, sentí una calma extraña, una quietud pesada, como si algo dentro de mí hubiera decidido detenerse. Escribí mi respuesta con manos firmes. Está bien, les deseo felicidad. Nada más. Apagué el teléfono. Me fui a dormir temprano. No recé. No pensé en discursos ni en reclamos. Solo cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Por la mañana, el sol entraba suavemente por la ventana. El mundo seguía igual. Me preparé para ir al trabajo como cualquier otro día. Me puse una blusa azul clara, la que siempre me hacía sentir tranquila. Me serví café. Fue entonces cuando vi el teléfono. 22 llamadas perdidas. Daniel. Lucía. Números desconocidos. Mensajes sin leer. No abrí ninguno. Salí de casa con el bolso al hombro, cerré la puerta y caminé despacio hacia la parada del autobús. El aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. La vida seguía. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí obligada a correr detrás de nadie. No sabía aún qué iba a pasar. No tenía un plan. Solo sabía una cosa: había aceptado ver la boda de mi hijo por una pantalla. Y ese está bien, iba a tener consecuencias que ellos todavía no imaginaban. El trayecto al trabajo esa mañana fue silencioso, demasiado. El autobús avanzaba lento entre el tráfico y yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Árboles, anuncios, gente caminando con prisa. Todo parecía normal, pero dentro de mí algo se estaba acomodando de otra forma. No era enojo, tampoco tristeza abierta. Era una especie de cansancio antiguo, como si mi cuerpo hubiera decidido recordar uno por uno todos los años que había pasado sosteniendo más de lo que me correspondía. En la oficina mis compañeros me saludaron como siempre. Respondí con una sonrisa breve y me senté frente a mi computadora. El sonido del teclado, el murmullo del aire acondicionado, el olor a café recalentado, todo era familiar. Y fue precisamente esa rutina la que me llevó hacia atrás, hacia los recuerdos que casi nunca me daba permiso de revisar con calma. Criar a Daniel sola no fue una tragedia, pero tampoco fue fácil. Cuando su padre murió, yo tenía 49 años y un miedo que no sabía cómo nombrar. Recuerdo estar de pie en la cocina una tarde cualquiera, mirando la despensa casi vacía y haciendo cuentas mentales. No lloré entonces. No había tiempo. Había que seguir. Siempre había que seguir. Tomé trabajos extra. Me quedaba hasta tarde. Acepté responsabilidades que no me correspondían porque necesitaba cada peso. Daniel estudiaba ingeniería y yo estaba decidida a que terminara. Cuando me preguntaba si estaba cansada, yo le decía que no. Mentía con una sonrisa. Pensaba que el cansancio era algo que podía posponerse. Cuando quiso mudarse a Querétaro, por su primer empleo, yo pagué el depósito del departamento. Cuando ese empleo no funcionó y regresó con el corazón roto, yo no hice preguntas incómodas. Le preparé su comida favorita y le dije que todo iba a estar bien. Cuando conoció a Lucía y me habló de ella con ilusión, yo escuché con atención, aunque una pequeña voz dentro de mí me advirtiera que ella nunca me miraba como Daniel lo hacía. Nunca llevé la cuenta de lo que di. Nunca anoté montos ni sacrificios. No guardé recibos emocionales. Eso no es lo que hacen las madres, me decía. Una madre da, y punto. Pero sentada ahí, frente a la pantalla, empecé a ver mi vida como si fuera una película ajena. Me vi cancelando vacaciones, usando el mismo coche por 15 años.
comprando zapatos baratos para poder enviarle dinero extra cuando él lo necesitaba. Me vi diciéndome a mí misma luego una y otra vez: luego descanso, luego viajo, luego pienso en mí. Ese luego nunca llegó. A la hora del almuerzo no salí con nadie. Me quedé en mi escritorio con un sándwich que no terminé. Revisé el celular por primera vez en el día. Mensajes de Daniel, de Lucía, algunos largos, otros breves. No los abrí, no todavía. No porque no me importaran, sino porque por primera vez necesitaba escucharme a mí misma antes que a ellos. Recordé una Navidad años atrás, cuando Daniel no pudo venir porque estaba muy ocupado. Cenamos solos, mi esposo ya había muerto y yo había cocinado de más. Guardé la mitad de la comida en recipientes que se quedaron días en el refrigerador. Esa noche me dormí temprano, diciéndome que era normal, que los hijos crecen, que la vida es así. Recordé cumpleaños en los que llamé yo primero, visitas que cancelé porque él no podía, promesas de luego vamos. Y ahora una boda en Cancún que yo ayudaría a pagar, pero no a presenciar. Por la tarde mi jefe me pidió revisar unos documentos. Asentí y me puse a trabajar. Él me observó un momento antes de irse. ¿Todo bien, Rosa?, preguntó. Dudé un segundo. Pude haberle dicho la verdad, pero solo respondí sí, solo un poco cansada. No mentí del todo. Cuando regresé a casa, el silencio me recibió como siempre. Dejé el bolso sobre la mesa y me senté en el sillón sin encender la televisión. La casa olía limpio, a tranquilidad. Pensé en Lucía, en la facilidad con la que había decidido que yo no debía estar presente, en lo poco que me conocía y en lo mucho que había decidido sobre mí. Pensé también en Daniel, en su silencio, en su acuerdo. Eso dolía más que cualquier mensaje. Me levanté y abrí un cajón donde guardaba documentos importantes, estados de cuenta, papeles del banco. Ahí estaba la información de la siguiente transferencia para la boda, una cantidad considerable. Dinero que había ahorrado durante años, pensando que ese día, su día, sería también un poco mío. Cerré el cajón sin sacar nada. Aún no. Me preparé algo ligero para cenar. Comí despacio. Cada movimiento parecía más consciente, más mío. Antes de dormir, revisé el celular otra vez. Más llamadas, más mensajes. No los escuché. Apagué el teléfono y lo dejé en la cocina. Esa noche acostada en la oscuridad, entendí algo que me tomó décadas. Aceptar darlo todo no garantiza ser vista. Amar sin límites no asegura reciprocidad. Y quizá, solo quizá, había llegado el momento de dejar de ser la mujer que siempre estaba disponible. No sabía qué haría al día siguiente, pero sí sabía que algo había cambiado. Y ya no había vuelta atrás. El miércoles amaneció gris. No por el clima, sino por esa sensación pesada que se instala cuando sabes que algo importante está ocurriendo sin que nadie lo diga en voz alta. Me levanté temprano como siempre. Preparé café. Me senté en la cocina con la taza entre las manos y miré el teléfono apagado sobre la mesa. No lo encendí de inmediato. Por primera vez en muchos años no sentí prisa por responderle a nadie. Camino al trabajo pensé en Daniel de niño, esperando que yo llegara para contarme algo del día. Siempre fui yo la que corría, la que se adaptaba, la que estaba disponible. Esa mañana, en cambio, caminé despacio. Observé a la gente, escuché mis propios pasos. El silencio empezaba a sentirse distinto, no como un vacío, sino como un espacio nuevo que todavía no sabía cómo habitar. En la oficina encendí el celular. Notificaciones acumuladas, mensajes de voz, textos. El primero que abrí fue de Daniel. Mamá contesta: no es justo que nos hagas esto.
Sentí un nudo breve en el estómago. Esto pensé, como si mi silencio fuera un castigo, como si responder fuera una obligación. No contesté. A media mañana llegó un mensaje de Lucía, más largo, más elaborado. Rosa, entendemos que esté sensible, pero esto se nos está saliendo de las manos. Daniel está muy estresado. No es momento de dramas. Leí despacio. ¿Dramas? La palabra se quedó flotando. Yo, que había aceptado en silencio, ahora era el drama. Seguí trabajando. Revisé documentos. Hice llamadas laborales. La rutina me sostuvo. Cada tanto miraba el teléfono sin tocarlo. Había algo poderoso en no reaccionar. No era venganza. Era autocontrol. Era por fin escuchar mi propio pulso. Al mediodía, Daniel volvió a llamar. No contesté. Minutos después, un audio de Lucía. No lo escuché. Sabía sin necesidad de oírlo que vendría cargado de explicaciones que no pedí y justificaciones que no sanaban nada. Por la tarde, la insistencia cambió de tono. Mensajes más cortos, más urgentes. ¿Estás bien, mamá, por favor? Necesitamos hablar. Me di cuenta de algo que me sorprendió. Nadie preguntaba cómo me sentía. Preguntaban por mi respuesta, por mi reacción, por lo que necesitaban de mí. Salí del trabajo y caminé unas cuadras antes de tomar el autobús. Necesitaba aire. Me senté en una banca y dejé que el ruido de la ciudad me rodeara. Pensé en todas las veces que hablé cuando hubiera sido mejor callar. En todas las ocasiones en que expliqué de más, me justifiqué de más, cedí de más. El silencio ahora era un idioma nuevo, y ellos no lo entendían. Cuando llegué a casa había mensajes de números desconocidos, seguramente familiares de Lucía, personas que nunca me llamaron para invitarme a comer, pero ahora encontraban mi número con facilidad. No respondí. Me preparé una sopa sencilla y comí despacio, como si cada cucharada fuera un acto de presencia. Esa noche, Daniel apareció en la puerta sin avisar. Lo vi por la ventana antes de abrir. Estaba inquieto, mirando el celular, respirando hondo. Abrí la puerta con calma. Mamá dijo sin saludar: ¿por qué no contestas? Hola, Daniel, respondí. Pasa. Entró y empezó a hablar antes de sentarse. Que si Lucía estaba muy afectada, que si sus suegros estaban molestos, que si yo estaba exagerando. Lo escuché sin interrumpir. Me senté frente a él con las manos cruzadas. ¿Terminaste?, pregunté cuando hizo una pausa. Eso es todo lo que vas a decir, replicó molesto. Estoy escuchando, dije. Suspiró. Bajó la voz. Mamá, es solo una boda. No hagas esto más grande. Lo miré. De verdad lo miré. Para ti es una boda. Para mí es la primera vez que me dices que no soy parte de tu familia. Se quedó callado. No esperaba eso. No es así, murmuró. Es complicado. Lo complicado, respondí, es aceptar que para estar presente tengo que desaparecer. Se levantó frustrado. Siempre te tomas todo personal. Siempre lo fue, dije en voz baja. Solo que antes no lo decía. Se fue sin despedirse. Cerré la puerta despacio. Me apoyé en ella un momento. No lloré. Me sentía cansada pero firme. El silencio había hablado. Y por primera vez ellos empezaban a escucharlo. Esa noche el teléfono volvió a vibrar. No lo tomé. Me fui a dormir sabiendo que al callar algo se había movido de lugar y ya no encajaría como antes. Dormí poco esa noche. No por ansiedad, sino porque mi mente estaba despierta, ordenando cosas que llevaba años dejando en desorden. Me levanté antes de que sonara el despertador. La casa estaba en silencio, ese silencio limpio de la madrugada que siempre me había gustado. Preparé café y me senté frente a la ventana.
Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Todo parecía igual. Yo no. Pensé en el dinero, no como una amenaza, ni como un arma, sino como lo que realmente era el fruto de muchos años de trabajo y renuncias. Recordé la libreta donde durante años anoté gastos, ajusté presupuestos, hice malabares para que nada faltara. Recordé la decisión consciente de ayudar con la boda. Lo hice por amor. Pero el amor, entendí por fin, no debía convertirse en obligación cuando ya no había respeto. Después de ducharme, me vestí con cuidado. Una blusa sencilla, pantalón oscuro. Nada especial. Guardé mi cartera y por un impulso que no cuestioné, tomé también una carpeta con documentos bancarios. Salí de casa sin decirle a nadie a dónde iba. El banco quedaba a unas cuadras de mi trabajo, un edificio discreto de esos que no llaman la atención. Entré y me recibió el aire frío del aire acondicionado y el murmullo bajo de las conversaciones. Tomé un número y me senté. Observé a la gente, una pareja joven, discutiendo en voz baja, un señor mayor revisando papeles con cuidado. Pensé que todos cargábamos decisiones invisibles. Cuando me llamaron, me acerqué al escritorio. El ejecutivo me reconoció. «Buenos días, señora Hernández», dijo con amabilidad. «¿En qué puedo ayudarla?» Respiré hondo. «Necesito cancelar una transferencia programada». Tecleó algo en la computadora. «¿La de Cancún?» Asentí. Levantó la vista sorprendido. «¿Está segura?» «Aún no se ha procesado, pero el monto es considerable». «Lo sé», respondí con calma. Las circunstancias cambiaron. No preguntó más. Agradecí eso. Me explicó los pasos, las posibles penalizaciones. Firmé los documentos sin titubear. Cada firma fue un gesto pequeño pero definitivo. No sentí culpa. Sentí claridad. Al salir del banco, el sol ya estaba alto. Caminé despacio hacia la oficina. Mi teléfono vibró varias veces en el bolso. No lo saqué. Sabía que de alguna manera ya lo sabían. El dinero tiene una forma particular de anunciar su ausencia. Ese día trabajé con concentración. Revisé contratos, respondí correos, cumplí con mis tareas. A la hora de la comida, comí sola otra vez. No por tristeza, sino por elección. Necesitaba ese espacio. Por la tarde, el teléfono no dejó de vibrar. Mensajes de Daniel, de Lucía. Algunos largos, otros desesperados. Uno decía: «Mamá, por favor, dime que no hiciste nada». No respondí. No porque quisiera castigarlos, sino porque no tenía nada más que explicar. Al llegar a casa, encontré varios mensajes de voz. ¿No los escuché? Me serví un vaso de agua y me senté en el sillón. Miré alrededor. Esa casa había sido testigo de todo risas, llantos, silencios. Y ahora de una decisión que cambiaría muchas cosas. A las 7 de la tarde tocaron la puerta. Sabía quién era antes de abrir. Daniel estaba ahí con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Entró sin esperar invitación. «¿Cancelaste el dinero?», preguntó sin rodeos. Sí, respondí. Se quedó quieto. «¿Por qué harías eso?» «Porque no voy a pagar por algo de lo que me excluyeron», dije con suavidad. «Es nuestra boda», alzó la voz. Todo estaba planeado con ese dinero. «Y mi presencia también debería haberlo estado», contesté. Empezó a caminar de un lado a otro. «Lucía está destrozada. Sus papás dicen que esto demuestra que nunca nos apoyaste de verdad». Lo miré. «He apoyado toda tu vida, Daniel. Solo que hoy decidí no hacerlo a costa de mi dignidad». «Siempre haces todo más difícil», dijo cansado. No respondí. Solo dejé de hacerlo fácil para los demás y doloroso para mí. Hubo un silencio tenso. Daniel me miró como si no me reconociera. Quizá tenía razón. Yo tampoco me reconocía del todo. Y eso no era malo.
Esto va a tener consecuencias, dijo finalmente. Ya las está teniendo, respondí. Se fue sin despedirse. Cerré la puerta y me quedé de pie unos segundos. Mi corazón latía rápido, pero no había arrepentimiento. Me senté y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo había actuado pensando en mí. Esa noche el teléfono volvió a vibrar. Lo apagué, me preparé una cena ligera y comí en silencio. Antes de dormir me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, sí, pero también firme. Una mujer que había decidido dejar de desaparecer para que otros brillaran. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, pero también sabía algo más importante, ya no iba a retroceder. La mañana siguiente comenzó con un silencio distinto. No era el silencio tranquilo de la madrugada, ni el silencio cómodo de una casa ordenada. Era un silencio expectante, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Preparé café y lo dejé enfriar sobre la mesa mientras me sentaba frente al teléfono apagado. Sabía que al encenderlo la calma se rompería. Aún así, no sentía miedo. Sentía preparación. Encendí el teléfono después de desayunar. Los mensajes aparecieron de inmediato, como si hubieran estado conteniéndose. Daniel, Lucía, números desconocidos, un par de correos electrónicos. No los abrí todos. Elegí uno al azar. Era de Lucía. Rosa, esto se está saliendo de control. El lugar nos llamó. Dicen que el pago no se reflejó. No entiendo por qué estás haciendo esto. Podemos hablar. Hablar. Esa palabra volvía una y otra vez, cuando ya no había dinero de por medio. No cuando me excluyeron. No cuando decidieron que yo debía mirar desde lejos. Hablar ahora, cuando las cosas se complicaban para ellos. Salí rumbo al trabajo con el teléfono en silencio. En el trayecto pensé en cuántas veces fui yo la que pidió hablar, la que quiso arreglar, suavizar, entender. Siempre fui la primera en dar un paso. Esta vez me limité a caminar. En la oficina apenas me senté, llegó otro mensaje, de Daniel. Mamá, por favor. El salón nos dio un ultimátum. Si no pagamos hoy, perdemos todo. No puedes hacernos esto. Leí despacio. No puedes hacernos esto. Como si mi decisión fuera una agresión. Como si yo hubiera provocado el problema y no simplemente dejado de sostenerlo. No respondí. A media mañana, mi jefe se acercó a mi escritorio. Rosa, ¿todo bien?, preguntó con cuidado. Lo miré un segundo más de lo habitual. Sí, dije. Solo es un día intenso. Asintió y se fue. Agradecí que no insistiera. Había cosas que no necesitaban testigos. Durante el almuerzo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por impulso. Rosa Hernández, preguntó una voz femenina formal. Sí. Le hablamos del banco. Queríamos confirmar que la cancelación de la transferencia fue intencional. Lo fue, respondí. De acuerdo. Solo necesitábamos su confirmación. Colgué y apoyé el teléfono sobre la mesa. No fue un gesto grande, pero sentí que cerraba una puerta. Esa tarde, Daniel apareció otra vez en mi casa sin avisar. Esta vez no gritó, no exigió. Entró con el rostro cansado, los hombros caídos. Se sentó frente a mí sin decir nada durante varios segundos. Mamá, empezó, finalmente están diciendo cosas muy feas de ti. Siempre lo hacen cuando ya no les sirvo, respondí con calma. No es justo, dijo. Lucía está llorando todo el día. Sus papás dicen que los dejaste colgados. Yo no los dejé, dije. Ellos me dejaron fuera primero. Se pasó la mano por la cara. No entiendes la presión que tenemos. La entiendo perfectamente, respondí. He vivido con presión toda mi vida. La diferencia es que yo no excluí a nadie para aliviarla. Siempre te victimizas, murmuró. Eso me dolió más de lo que esperaba.
No levanté la voz. No me victimizo, Daniel. Me cansé. Me miró confundido. ¿Cansada de qué? De ser útil solo cuando hace falta, respondí. De ser invisible cuando no convengo. Hubo un silencio largo. Daniel miró alrededor de la sala como si buscara algo que lo salvara de la conversación. ¿Entonces no vas a ayudar?, preguntó finalmente. Ya ayudé, dije. Durante años. Se levantó de golpe. Esto va a romper a la familia. La familia se rompe cuando se decide quién importa y quién no, respondí. Abrió la boca para decir algo más, pero se detuvo. Tomó su teléfono, lo miró, suspiró. Lucía quiere hablar contigo. No, dije sin dureza. No ahora. Nunca. Pensé un momento. No lo sé, pero no mientras mi presencia sea una negociación. Se fue sin decir nada más. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Mi corazón latía fuerte, no por miedo, sino por la certeza de que estaba cruzando un punto sin retorno. Esa noche llegaron correos, mensajes más suaves, más amables, incluso uno que decía: podemos reconsiderar lo del live stream. Tal vez sí puedas ir. No respondí. No era una invitación. Era una concesión tardía. Me senté en la cocina con una taza de té. Pensé en todo lo que había pasado en tan pocos días, en cómo de pronto yo era necesaria, no como madre, sino como solución. Y entonces lo entendí con una claridad que dolía y aliviaba al mismo tiempo. No me extrañaban. Extrañaban lo que yo aportaba. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. No sabía cómo terminaría todo, pero sí sabía que no volvería a ocupar el lugar que me habían asignado sin preguntarme. A veces, para que te vean, tienes que dejar de sostener a todos, y ese día, por primera vez, me permití soltar. El jueves amaneció con una lluvia fina de esas que no hacen ruido, pero empapan todo lentamente. Me quedé unos minutos más en la cama, escuchando cómo las gotas golpeaban la ventana. Pensé que de alguna manera, así se había sentido mi vida durante años, una entrega constante, silenciosa, que nadie notaba hasta que faltaba. Encendí el teléfono después de ducharme, no por ansiedad, sino porque sabía que ese día algo sería distinto, y no me equivoqué. Había un correo electrónico de Lucía con el asunto: necesitamos hablar con calma. La palabra calma me hizo sonreír con ironía. La calma siempre llega cuando ya no queda nada que controlar. Abrí el mensaje. Rosa, sabemos que todo esto se salió de proporción. No fue nuestra intención hacerte sentir excluida. Tal vez cometimos errores en la forma, pero tú también estás exagerando. Daniel y yo hablamos y creemos que lo mejor es sentarnos como adultos. Aún podemos arreglar lo de la boda, pero necesitamos tu apoyo. Leí el correo 2 veces. No había una disculpa real. No había un lo sentimos. Solo un intento de equilibrio falso, como si el dolor pudiera dividirse en partes iguales para que nadie se sintiera responsable. Minutos después llegó otro correo, de Daniel. Mamá, por favor, ya hablé con Lucía y con sus papás. Están dispuestos a dejar que asistas a la ceremonia siempre y cuando resolvamos hoy el tema del pago. No queremos pelear contigo. Solo queremos que todo vuelva a la normalidad. Ahí estaba, claro como el agua, mi presencia convertida en moneda de cambio. Asistir no porque me quisieran ahí, sino porque ahora me necesitaban. Cerré la computadora con cuidado, como si al hacerlo también cerrara algo dentro de mí. Salí rumbo al trabajo bajo la lluvia. Caminé despacio, dejando que el agua mojara mis zapatos. Pensé en cuántas veces acepté acuerdos injustos por no perder la paz.
en cuántas veces confundí amor con aguante. Esa mañana entendí que no quería volver a la normalidad, porque la normalidad para mí siempre había sido ceder. En la oficina me senté frente a mi escritorio sin encender la computadora. Miré mis manos, manos que habían trabajado sin descanso, manos que habían firmado cheques con tratos permisos, manos que ahora temblaban apenas no por miedo, sino por emoción contenida. A media mañana Daniel volvió a llamar. Contesté, no por presión, sino porque sentí que ya podía hablar sin perderme. Mamá dijo apenas escuchó mi voz, gracias por contestar. Dime, Daniel. Esto se está complicando mucho. Los proveedores están encima. Mis suegros están furiosos. Dicen que si no pagamos hoy, cancelan todo. Entiendo, respondí. Entonces, ¿nos vas a ayudar? Respiré hondo. ¿Ayudarlos a qué? Hubo una pausa incómoda. A salvar la boda. Y mi lugar en ella, pregunté con suavidad. Ya te dije, respondió rápido. Puedes venir, estar ahí. Solo arreglemos esto primero. Cerré los ojos un segundo. Daniel, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? No es así, mamá. Sí lo es, respondí. Mi presencia ahora depende de si pago o no. Eso no es amor. Es una transacción. Estás exagerando, dijo con un tono cansado. Siempre llevas todo al extremo. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no levanté la voz. No estoy exagerando. Estoy viendo las cosas como son por primera vez. Se quedó callado. Luego suspiró. ¿Entonces qué quieres? La pregunta me sorprendió. Nadie me la había hecho así antes. ¿Qué quería yo? Pensé unos segundos antes de responder. Quiero respeto, dije. Y eso no se compra ni se negocia. Pero la boda... La boda es suya, respondí. Mi dignidad es mía. Colgué con suavidad. No sentí alivio inmediato. Sentí tristeza, pero también una firmeza nueva, como si hubiera plantado los pies en el suelo después de mucho tiempo caminando sobre arena. Ese mismo día llegó un mensaje más, esta vez de la madre de Lucía. Nunca me había escrito antes. Rosa, no entiendo por qué estás reaccionando así. Las bodas son complicadas. No hagas que esto se vuelva un escándalo familiar. Escándalo. Otra palabra que se usaba para minimizar lo que sentía. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no necesitaba explicar mi dolor a quien nunca se tomó el tiempo de conocerlo. Esa tarde, al salir del trabajo, me senté en un café pequeño cerca de casa. Pedí un té caliente y me quedé mirando a la gente pasar. Parejas, familias, personas solas, todos con sus propias historias. Me di cuenta de que por primera vez no estaba esperando nada de nadie, y esa ausencia de expectativa era liberadora. En casa encendí una vela y me senté en silencio. Pensé en la boda, en Cancún, en el mar que no vería, y sorprendentemente no sentí envidia ni resentimiento. Sentí distancia, como si esa vida ya no me perteneciera. Antes de dormir, revisé el correo una última vez. Había otro mensaje de Daniel más corto. Mamá, dime qué necesitas para arreglar esto. Miré la pantalla durante varios segundos. Luego escribí una sola línea. No todo se arregla con dinero. Apagué el teléfono. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, como si mi cuerpo entendiera que ya no había nada que defender. Al día siguiente, supe que la boda, tal como la habían planeado, estaba a punto de derrumbarse, y por primera vez eso no me hizo sentir culpable. A veces perder un lugar en la mesa es la única forma de recuperar la propia voz. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña ligereza, no porque todo estuviera resuelto, sino porque algo dentro de mí había dejado de luchar.
Preparé café y me senté junto a la ventana, observando cómo el cielo se abría paso entre las nubes. Pensé en Cancún, en el mar, que no vería en la ceremonia, que no presenciaría. Y por primera vez, desde que todo comenzó, entendí que mi ausencia no era una pérdida para mí. Era una decisión. Ese mismo día, los mensajes llegaron con menos fuerza, menos urgentes, más resignados. Daniel escribió temprano: mamá, el salón canceló. Perdimos el anticipo. No había reproche directo, solo información, como si me estuviera dando un reporte final. Horas después, Lucía envió un mensaje largo. No lo abrí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Fui al trabajo, cumplí con mis tareas. Almorcé tranquila. Cuando finalmente lo leí, encontré una mezcla de disculpa y justificación. Palabras como: no fue nuestra intención. Las cosas se complicaron, todos estamos bajo presión. No había una sola frase que reconociera el daño. Solo el caos. Esa noche Daniel vino a verme por última vez. No llegó alterado. No gritó. Se sentó frente a mí con los hombros caídos. Vamos a hacer algo pequeño, dijo, en el jardín de los papás de Lucía. Solo familia cercana. Me alegra, respondí con sinceridad. Me miró confundido. ¿No quieres venir? Pensé un momento. No dije: no esta vez. Abrió la boca para preguntar, pero no lo hizo. Creo que en el fondo ya sabía la respuesta. Se levantó despacio, me dio un beso en la mejilla y se fue. No hubo drama. No hubo reconciliación. Solo aceptación. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Demasiado tranquilas para alguien que había vivido siempre pendiente del teléfono. Daniel llamó una vez más. Lucía no volvió a escribir. Me llegó un mensaje indirecto a través de una tía diciendo que la boda había sido bonita, sencilla. Sonreí. Me alegré por ellos. ¿De verdad? Yo, por mi parte, empecé a hacer cosas que siempre había postergado. Me inscribí en un taller de cerámica. Volví a leer novelas que llevaba años guardadas. Empecé a caminar por las mañanas sin prisa. Conocí gente nueva, personas que no me pedían nada más que conversación. Una tarde, mientras acomodaba la casa, encontré una foto vieja. Daniel y yo, él con uniforme escolar, yo con una sonrisa cansada pero orgullosa. La miré largo rato. No sentí rencor. Sentí gratitud por la mujer que fui y respeto por la mujer que soy ahora. Entendí algo fundamental: el amor no desaparece cuando pones límites. Cambia de forma, se vuelve más honesto y a veces más solitario, pero también más justo. Hoy sigo siendo madre, pero ya no soy una cuenta bancaria ni una solución automática. Soy una mujer que aprendió, quizá tarde, que si mi presencia es negociable, entonces mi esfuerzo también lo es. Que no tengo que desaparecer para que otros brillen. Que la paz no se pide permiso. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías, quiero leerte. Déjame un comentario y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Aquí compartimos historias profundas que nos recuerdan que poner límites también es un acto de amor. Suscríbete para no perderte ninguna y sigamos juntas y juntos en este camino de dignidad, claridad y respeto.